Todos los miércoles en 30 más 30 te ofrecemos el espacio El Libro de la Vida. Este espacio para mí es especial, la vida de... No vamos a mencionarte a ninguna persona porque ya sabemos que el libro de los Salmos, la mayoría los Salmos los escribió David. Hay otras personas que ya hemos mencionado que también han escrito el libro de los Salmos, varios capítulos. Hoy vamos a hablar del hijo de David porque es clave en el libro de Proverbios y próximamente en el libro de Eclesiastés. Así que hoy en 30 más 30 vamos a presentarte el libro de la vida. El rey Salomón es el principal escritor de Proverbios. Su nombre aparece en Proverbios capítulo 1, versículo 1, en Proverbios capítulo 10, versículo 1 y en Proverbios capítulo 25, versículo 1. También podemos suponer que Salomón coleccionó y editó proverbios aparte de los suyos propios porque Eclesiastés capítulo 12, versículo 9 dice: «Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios». Ciertamente el título hebreo, Salomón, algo parecido, se traduce como los proverbios de Salomón. Los proverbios de Salomón fueron escritos alrededor del 900 a.C. durante su reinado como rey de Israel. La nación alcanzó su clímax espiritual también en la política, en lo cultural y en lo económico. Mientras aumentaba la reputación de Israel, también lo hacía la del rey Salomón. Dignatarios extranjeros de los confines del mundo conocido viajaban con grandes distancias para escuchar hablar al sabio monarca. Lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 34. El conocimiento no es más que la acumulación de hechos en bruto, pero la sabiduría es la habilidad de ver a la gente, también los eventos y las situaciones como Dios las ve. En el libro de Proverbios de Salomón revela la mente de Dios en asuntos altos y sublimes y también en situaciones comunes, ordinarias y cotidianas. Parece que ningún tema escapó a la atención del rey Salomón. Asuntos pertenecientes a la conducta personal, a las relaciones, a los negocios, a la riqueza, a la caridad, a la ambición, a la disciplina, a la deuda, a la crianza de los hijos, al carácter, también al alcohol, a la política, a la venganza y a la bondad. Están entre muchos otros tópicos tratados en esta rica colección de dichos sabios. Encontramos versículos claves. Hay muchos versículos claves en el libro de Proverbios. Por ejemplo, Proverbios 1, versículo 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios 1.7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 4.5 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Proverbios capítulo 8, versículo 14, tiene una frase que a mí me gusta mucho. Vamos a leer lo que es el 13 y el 14. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. Resumir el libro de Proverbios es un poco difícil porque, a diferencia de muchos otros libros de la Biblia, en este no hay una trama o un argumento que se encuentre en sus páginas. Tampoco existen en el libro de los personajes principales. Es la sabiduría lo que está en el escenario central y es una grande y una divina sabiduría que trasciende el total de la historia, también de los pueblos y las culturas. Aún una lectura superficial de este magnífico tesoro revela las sustanciales palabras del sabio rey Salomón, que son tan relevantes ahora como lo fueron hace unos 3000 años. El tema de la sabiduría y su necesidad en nuestras vidas encuentra su cumplimiento en Cristo. Estamos hablando ahora de algunas referencias proféticas.
En Proverbios somos continuamente exhortados a buscar la sabiduría, a adquirir sabiduría y a entender sabiduría. Proverbios también nos dice y lo repite que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Lo hemos leído en el capítulo 1, versículo 7. También lo menciona en el capítulo 9, versículo 10. Nuestro temor a la ira y justicia de Dios es lo que nos lleva a Cristo, quien es la encarnación de la sabiduría de Dios, como se expresó en su glorioso plan de redención para la raza humana. En Cristo es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Lo vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 3. Encontramos la respuesta a nuestra búsqueda de la sabiduría, el remedio para nuestro temor de Dios y la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención que tan desesperadamente necesitamos. Esto también está reflejado en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. La sabiduría que se encuentra solo en Cristo está en contraste con la necedad del mundo, la cual nos anima a ser sabios a nuestros propios ojos. Pero Proverbios también nos dice que los caminos del mundo no son los de Dios, Proverbios capítulo 3, versículo 7, y que solo conducen a la muerte, Proverbios 14, 12 y Proverbios 16, 25. Vamos a terminar con este espacio con la aplicación práctica. Dentro de sus 31 capítulos de este libro se encuentra en su contenido un innegable sentido práctico para las respuestas racionales y sensibles a toda clase de dificultades complejas. Ciertamente, Proverbios es el gran libro de cómo hacerlo. Aquellos que tienen el buen sentido de adoptar para sí las lecciones de Salomón descubrirán rápidamente que la piedad, la prosperidad y la alegría son suyas con pedirlo. La promesa recurrente en el libro de Proverbios es que aquellos que eligen la sabiduría y siguen a Dios son bendecidos de numerosas maneras, con larga vida, como dice Proverbios 9:11, con prosperidad, como dice el capítulo 2, versículos 20 y 22, con gozo, como dice el capítulo 3, versículos del 13 al 18, la bondad de Dios, que está reflejada también en el capítulo 12, versículo 21. Y por otra parte, aquellos que lo rechazan, pues sufrirán vergüenza y muerte. Lo dice Proverbios 3:35, Proverbios 10:21, y rechazar a Dios es elegir la necedad sobre la sabiduría. Y es, como dice Proverbios también, es separarnos nosotros mismos de Dios, de su palabra, de su sabiduría y, como no, de sus bendiciones. Hoy en el libro de la vida hemos hablado de Proverbios. El escritor, Salomón. La semana que viene, si Dios lo permite, estaremos hablando del libro de Eclesiastés. Si quieres aportarnos algún libro o alguna persona importante de algún libro de la Biblia, lo puedes hacer a través de facebook.com/30más30 o a través del canal de YouTube 30más30 Radio.